Cadereyta Jiménez en 2014, fue y sigue siendo una situación a estudiar por varias personas. ¿Por qué? Porque estos derrames tienden a destruir la naturaleza alrededor, afectan a las comunidades cercanas y siguen ocurriendo. A lo largo del siguiente video podremos investigar qué son los hidrocarburos, sus estructuras, cómo se relacionan con el agua, si ciertos derechos se respetan a las personas en las comunidades cercanas o no, y por qué es importante detener esto. A su vez podremos encontrar algunas maneras de detener estos derrames y, bueno, maneras más efectivas que solo quemar el petróleo. Antes de empezar a profundizar en el tema, tenemos que revisar alguna terminología importante, y para eso hablaremos de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados de carbono e hidrógeno. Muchos de los combustibles que utilizamos día a día, como es el petróleo o el gas natural, están formados de hidrocarburos. Se pueden encontrar en la naturaleza como líquidos, petróleo, gaseoso, gas natural, líquidos y condensados, como lo son los líquidos y condensados del gas natural, e incluso como sólidos, en forma de hielo, en los hidratos de metano. A pesar de ser los compuestos orgánicos más simples, son pieza fundamental para la generación de energía en la industria y los hogares. Y no solo a manera de combustible, sino que a través de diversos procesos químicos pueden ser separados en diversas partes para aprovechar esas partes en la industria petroquímica. Ha llegado el momento de hablar sobre las estructuras moleculares del agua y de los hidrocarburos. Como se podrán imaginar, al ser sustancias distintas, sus estructuras son diferentes. Empezando porque el agua está constituida de oxígeno e hidrógeno y los hidrocarburos carbono e hidrógeno. Bueno, esta es la mayor diferencia. El agua al tener oxígeno se convierte en polar, mientras que los hidrocarburos son no polares. Esto genera que al estar en contacto se repelen y podemos concluir que el petróleo y los demás hidrocarburos son hidrofóbicos. Además, mientras más larga sea su cadena de carbono con hidrógenos, van a ser menos solubles en agua, lo cual es bueno porque al no combinarse evitamos daños en el ecosistema. Se, se, se puede decir que la estructura del agua es de Bent, como se puede ver aquí, y la de los hidrocarburos es tetraedral. Está el carbono al centro y los hidrógenos al lado. El agua. El agua es una de las cosas más prescindibles que tenemos en nuestro planeta. Es algo que no podremos vivir sin ello. Pero, ¿de verdad la conocemos? Sus propiedades físicas son que no tienen color, ni sabor, ni olor. El punto de congelación a presión de una atmósfera es de 0 °C y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. El agua posee una tensión superficial muy alta, lo que significa que es pegajosa y elástica, o sea que sus moléculas están muy juntas. Y un ejemplo de esto es que se unen en gotas en vez de separarse. Es como tu amigo, el que no va a la fiesta si no van sus amigos. Así es el agua. El agua fluye. El H2O, o más conocido como el agua, es una molécula polar, covalente. El agua es conocida también como el solvente universal, ya que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Esta tiene una densidad de 997 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad del agua a temperatura ambiente es cercana a un centipol. Por otro lado, tenemos a los hidrocarburos. Su punto de ebullición aumenta a medida del tamaño del hidrocarburo. O sea, mientras más cantidad de átomos de carbono haya, es más la cantidad de energía que se necesita para llegar a su punto de ebullición, aunque también influye mucho la geometría molecular que tenga esta molécula. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando cuando la molécula es mucho más grande. Asimismo, le pasa a la densidad. O sea, un ejemplo es cuando tu amigo, el gordito, no, el gordito del salón depende directamente de qué tanto come. La masa del gordito depende de qué tanto come. Si come mucho, va a tener una densidad muy grande y va a tener una, un tamaño más grande y va a necesitar mucha más energía para trabajar. Así es un poco semejante a los hidrocarburos. Estos no son solubles en agua, así que a mí nunca me gustaría tomar un hidrocarburo.
porque no, le hace mucho daño a mi cuerpo. Esto se debe, no son solubles en agua, porque esto se debe a que los hidrocarburos son una sustancia no polar o apolar, y el agua es una sustancia polar, como antes mencionado. Este, un ejemplo es esta imagen. En esta imagen se puede ver claramente que no hay que no, que están separados, una clara separación, y que la solubilidad del, del de cualquier carburo es insoluble al agua. Es por eso que nosotros en la química decimos que lo semejante disuelve a lo semejante. O sea, lo polar es soluble con lo polar y lo no polar es comúnmente soluble con lo no polar. La viscosidad de un hidrocarburo es su resistencia al flujo. Los hidrocarburos de alta viscosidad fluyen con dificultad, mientras que los de baja viscosidad son, son un poco movibles. Al ya conocer las estructuras de los hidrocarburos presentes en el petróleo y del agua, del H2O, podemos empezar a deducir cuáles van a ser las fuerzas intermoleculares presentes tanto en los hidrocarburos como en el agua. Vamos a empezar primero a saber cuál es la fuerza intermolecular presente en la molécula del agua. Como sabemos, la molécula del agua es polar por el hecho de que tiene oxígeno, por lo tanto su electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno es mayor a 1. Además, se encuentra en estado líquido. El agua pues tiene una particularidad, que es que tiene hidrógenos, y es una excepción entre las fuerzas intermoleculares. La fuerza intermolecular presente en la molécula del agua es la de puente de hidrógeno. ¿Esto por qué? Porque las moléculas de agua van a estar moviéndose y en un momento un átomo de hidrógeno se va a sentir atraído por un átomo de oxígeno de otra molécula del agua. Esto va a ser lo que se ve en la imagen y se va a crear un puente de hidrógeno. Esto es una particularidad del hidrógeno y es una excepción. Solo con el oxígeno el puente de hidrógeno. Además, como podemos observar, el hidrógeno va a ceder electrones, entonces su nube electrónica va a ser menor de la de hidrógeno y mayor la del oxígeno. Y por otro lado tenemos los hidrocarburos. Aquí está pues, una molécula de CH4. En los hidrocarburos va a pasar algo muy similar. Esta fuerza intermolecular va a ser la de las fuerzas de London. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a analizar que un CH es un carbón con un hidrógeno, es una molécula no polar. Por ello, sus fuerzas van a ser muy débiles. Pero siguen existiendo. ¿Para qué? Para que se unan aún estando en su estado líquido, como es el petróleo. Como podemos observar, estos hidrocarburos que sí están presentes en el petróleo, podemos observar que en algún momento dos moléculas de carbón con hidrógeno van a estar juntas. Y en algún momento va a tener una carga mayor de electrones una de estas moléculas. Y así se genera una fuerza intermolecular, que es la fuerza de London. Por ello, podemos decir que en esta atracción de electrones se generan dos dipolos instantáneos. Por lo tanto, se va a generar una fuerza intermolecular. Continuamos contigo, Martín. También, durante mucho tiempo han pasado pues, negligencias en la industria y ha habido derrames de petróleo, comúnmente conocidos como de hidrocarburos. Y aquí se puede ver una imagen. Y en el pasado, muchas veces lo que hacían era, como el hidrocarburo es flamable y tiene propiedades de que se quema muy rápido, o se quema, este, lo que hacían era prenderle fuego y dejar que se consumiera hasta que se acabara todo, hasta que se quemara todo esto. Pero esto era muy malo para el medio ambiente, ya que producía muchas emisiones de carbono, contaminaba el agua
y este no permitía nuestro derecho al agua. Además, mataba muchas especies del mar y es por eso que hoy en día se han hecho nuevas formas para separar hidrocarburos del agua. Y gracias a las nuevas tecnologías y a muchas industrias y muchas universidades, se han creado nuevas formas se han creado nuevas técnicas para poder recuperar el petróleo o los hidrocarburos del mar. Una de estas consiste en barreras inflables que rodean el hidrocarburo que se derramó para poder al menos contenerlo, tener como un muro de contención y que no traspase más. Para luego, se van a utilizar desnatadores que mediante una bomba succionan todo el petróleo y mediante filtros succionan todo el petróleo y se almacenan en, en tanques flotantes para luego ya ser remolcados y tratarlos de mejor manera. Este diseño consiste de múltiples barreras y de muchas bombas para poder que sea lo más eficiente posible y dejar lo más limpio posible el lugar. Este, y pues sí, este, gracias a todas las universidades y todos los avances tecnológicos, ya es más fácil la recolección de los hidrocarburos y ya es más ecológico, la recolección de los hidrocarburos. Muchas gracias. Esta problemática no solo fue un gravísimo desastre ambiental, terminando con gran parte de la flora y fauna de la región, sino que también fue un parteaguas para que la gente empezara a preocuparse más por este tipo de situaciones y sus consecuencias. Las comunidades aledañas a la refinería alegan que a pesar de que el gobierno les prometió una indemnización por los daños, o que incluso Pemex les ofreció a algunos ciudadanos el pagarles por ayudar a limpiar el desastre, no recibieron ningún apoyo ni pago alguno por estas promesas. Esto nos deja pensando en el poco compromiso que tienen estas instituciones, incluso nuestro propio gobierno, para con nosotros y nuestras necesidades. A día de hoy, las consecuencias de esta situación se siguen sufriendo por estas zonas, y a quienes debieron hacerse responsables desde un principio parecía no importarles el daño que le están haciendo a nuestro ecosistema y quienes habitan en él. Como equipo, creemos que el derecho al agua y a un medio ambiente sano no están siendo respetados para esta comunidad, porque los hidrocarburos contaminaron el agua potable y esto puede causar una serie de hechos que terminen en muerte de ganado, muerte de naturaleza y a su vez se dejarían de respetar derechos como derecho a comida, derecho a vivienda, etc.